Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Omnipotente Padre, de gracia y poder, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Omnipotente Padre, de gracia y poder, bienvenido en este lugar. Señor, en tu presencia hay sanidad. No hay otro nombre que salva, Señor. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Señor, en tu presencia hay sanidad. No hay otro nombre que salva, Señor. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con el pastor Ricardo Escobedo. Es un gozo, un gran placer de mí poder llegar a su hogar, poder llegar donde usted está viendo este programa. Muchos están viendo este programa en prisiones, muchos están viendo este programa también en los hospitales, pero donde quiera que usted esté viendo este programa, bienvenidos. Estamos orando por ustedes. Le estamos dando gracias a Dios por todas las personas que nos escriben cada mes. Los socios victoriosos, los filipenses, que cada mes nos envían sus ofrendas, sus testimonios, sus peticiones. Estamos orando por ustedes. También oramos por todos los prisioneros que nos escriben. Tenemos muchas personas que están en las prisiones. Diana y yo estamos de acuerdo, estamos creyendo que pronto usted va a salir para que usted pueda regresar a su familia y usted va a ir libre, usted va a ir con esa palabra de vida, esa palabra que liberta a la gente, y usted va a ir a compartir las buenas nuevas de Jesucristo a la gente que tanto lo necesita. Hemos estado viendo un tema muy importante intitulado La Palabra Viviente. La Palabra Viviente. Y nos habíamos quedado en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Ahora, nuestras escrituras fundamentales es Hebreos 4, versículo 12,
donde dice la palabra de Dios, porque la palabra es viva, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora vemos entonces de que la palabra de Dios es viva. Está viva, está cargada de la vida de Dios. Y vamos a ver algunos puntos muy importantes. Hemos estado ya desarrollando este tema, la palabra viviente, y nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es nuestro contacto con Dios. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios es nuestro contacto con Dios. La razón por qué digo eso es porque no hay manera como usted se puede contactar con Dios y conocer a Dios afuera de su palabra. Dios se nos ha revelado a nosotros a través de su palabra. Su palabra nos muestra su carácter. La palabra de Dios es la revelación de la mente, de la voluntad, del carácter y de un ser, de un infinitamente grande, perfectamente sabio y absolutamente santo Dios. Y Dios mismo es el autor de esa revelación. Qué tremendo, ¿verdad? Una vez más quiero repetir lo que la Biblia es. Muchas personas dicen, bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Oh sí, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué verdaderamente es la palabra? La palabra, la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es una revelación de la mente, de la voluntad, del carácter, de un ser infinitamente grande, perfectamente sabio y absolutamente santo Dios. Y Dios mismo es el autor de esa revelación. La palabra de Dios es nuestro contacto con Él. Nos vamos a dar cuenta que nosotros somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios. Somos separados y apartados del mundo y del pecado por medio de la palabra de Dios. Somos limpiados, somos lavados por medio de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro en la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Esto es de suma importancia. Quiero leerles otra vez. Primera de Pedro 1, 23. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice esta verdad. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive. Dice Pedro, una vez más, Pedro dice, por la palabra de Dios que vive. Estamos hablando de la palabra viviente. Pablo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí Pedro dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Aleluya. Nosotros hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Cristo Jesús dice en Juan, el capítulo 15 y el versículo 13. Juan, el capítulo 15, el versículo 13. Dice la palabra de Dios. Cristo Jesús mismo hablando aquí. Él dice estas palabras. Él dice en Juan 15, 7. Dice Juan 15, 13, perdón. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego estamos hablando de que la palabra de Dios nos separa, la palabra de Dios nos aparta. Cristo Jesús orando al Padre, en Juan el capítulo 17 y el versículo 17, Cristo Jesús le dice al Padre, Padre, dice en oración, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa palabra que Jesús usó, santifícalos, esa palabra significa consagrar, apartar, separar para el uso de Dios, el uso exclusivo de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos separa del pecado, nos separa del mundo, la palabra de Dios. Entre más de la palabra estamos nosotros meditando y actuando, más y más nos está separando del mundo, del pecado, de las cosas de este mundo. Entonces vemos de que la palabra de Dios nos limpia,
nos separa, nos santifica. Luego vemos también cuando dice que nos limpia, así como el agua nos lava y nos limpia cuando nos bañamos, la palabra de Dios también nos limpia. El apóstol Pablo dice en la epístola a los Efesios, la epístola a los Efesios en el capítulo 5 y en el versículo 26 y 27, el apóstol Pablo por el Espíritu Santo dice estas palabras, hablando de Cristo Jesús. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento. Escuche lo que dice, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, el lavamiento del agua por la palabra. Entonces vemos aquí que Pablo por el Espíritu Santo nos dice que la palabra de Dios nos limpia de toda contaminación. Usted tiene que estar en la palabra de Dios diario. Quiero amonestarle en el amor del Señor porque los amo. Yo sé que no los conozco, a muchos de ustedes sí los conozco, pero a muchos no los conozco, pero yo los amo en el amor de Dios. Yo les aconsejo todos los días, entra en la palabra. Esta palabra te limpia, te separa, te alimenta, te edifica. Muy bien, vamos a continuar aquí, porque nuestras mentes también, la palabra de Dios nos dice que nuestras mentes son renovadas por medio de la palabra. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, el versículo 1 y 2, el libro de San Pablo a los Romanos, el capítulo 12, el versículo 1 y 2, dice el Espíritu Santo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es la mente. Dice la palabra de Dios que nosotros no nos vamos a conformar a este siglo. Usted y yo no podemos seguir pensando y actuando y viviendo como este mundo. Si nosotros no cambiamos con la palabra de Dios, nuestros pensamientos, si no estamos renovando nuestros pensamientos y nuestra mente, nuestro entendimiento es nuestros pensamientos, nuestra mente. Si no renovamos nuestro entendimiento, nuestra alma con la palabra de Dios, vamos a seguir hablando igual, vamos a seguir pensando igual, vamos a seguir actuando igual. No va a haber ningún cambio exteriormente de lo que ya vino nuestro espíritu. Nuestro espíritu nació de Dios, nuestro espíritu ha sido justificado, ha sido glorificado, ha sido santificado, pero nuestra alma todavía no. Ese es el proceso, ese trabajo de salvar a nuestra alma nos toca a nosotros. Por eso Pablo, por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia en Roma, a los romanos, y a nosotros nos dice también el Espíritu Santo. Dice así que os ruego, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Está hablando de nuestra carne, nuestro cuerpo físico, que nosotros vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Dice, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, y luego dice, no os conforméis. Aquí el Espíritu Santo nos explica la manera como nosotros, como hijos de Dios, podemos lograr ofrecer nuestros cuerpos, que es el templo del Espíritu Santo, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y nos dice cómo. Primero nos dice, no os conforméis. La palabra conformar viene la palabra, es como un molde, ¿verdad? Un molde, cuando tú vas a hacer algo que todo parece igual, haces un molde y le pones tu líquido, ¿verdad? Y cuando se enfría, todo se parece igual. Así este mundo, toda la gente piensa igual, piensa en el pecado, piensa en la maldad, piensa en las ruinas, piensa en las enfermedades, piensa en todas esas cosas que existen en este mundo. Pero Pablo nos exhorta, el Espíritu Santo a través de Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa palabra transformaos viene de la palabra griega metamorfosis, o donde viene la palabra metamorfosis, así como una carapila, una carapila que es un gusano, anda arrastrándose, pero ese no es
el punto, no es el tiempo de madurez ese gusano. Es un gusano que se arrastra en la tierra, pero luego llega tiempo cuando él hace una cupulla y luego sale una hermosa mariposa y anda volando en los aires. Ese animalito, ese gusano, esa carapila, se pasó por un proceso que se llama metamorfosis. Es la misma palabra que el Espíritu Santo usó aquí cuando dice, oh, no os conforméis, sino transformaos. Una transformación. No va a haber transformación en la vida del creyente hasta que no haya una renovación de su entendimiento. Por eso dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados. Y luego nos dice, ¿cómo vamos a ser transformados? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y fíjate lo que va a pasar cuando tú renuevas tu entendimiento con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios renueva tus pensamientos, renueva tu mente, renueva tu alma. Entonces, dice la palabra de Dios, después de que hemos renovado nuestro entendimiento, dice, para que podamos comprobar, entender y comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí a la iglesia y al creyente y a ti y a mí es de que no vamos a conocer la voluntad de Dios, la buena, como dice aquí, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, si nosotros no renovamos nuestro entendimiento en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a seguir viendo lo que la palabra de Dios hace, porque esta palabra es una palabra viviente. Ahora, la palabra de Dios también, cuando nosotros nos inundamos con la palabra, eso va a traer una transformación grande. En Colosenses 3:16, si usted va conmigo a Colosenses 3:16, usted va a ver que el Espíritu Santo, una vez más, a través del apóstol Pablo, dice esta verdad. Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aleluya. Mire qué bonito. Cuando tú estás lleno de la palabra de Cristo, la palabra de Cristo dice more en abundancia. Cuando tú tienes la palabra de Cristo en abundancia, eso vas a poder tú enseñar a otros, vas a poder tú exhortar a otros, como dice aquí, con toda sabiduría. Tú vas a poder andar cantando con gracia en tu corazón, porque esa palabra te trae esa gracia, esa palabra te trae esa fuerza, esa palabra te trae ese gozo para que tú estés cantándole al Señor himnos y cánticos espirituales. Cuando tú no estás en la palabra de Dios, cuando tú estás escuchando lo que el mundo está diciendo, lo que el diablo te está diciendo, lo que tu mente natural y carnal te está diciendo, en vez de andar alegre y de estar lleno de la palabra, tú vas a estar lleno de desánimo, vas a estar lleno y desalentado, vas a estar desanimado, Satanás va a poner en tu mente de que todas las cosas te están saliendo mal y te van a ir peor, que tú nunca vas a poder prosperar, que tú nunca vas a poder salir de ese dilema en el cual tú estás. Y todo eso viene a la mente del hombre porque Satanás pone esos pensamientos negativos. Entonces, ¿cómo vas a poder salir de ese hoyo? ¿Cómo vas a poder salir de esa condición? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra te levanta, esta palabra te inspira, porque es la palabra de Dios. Muy bien, vamos a continuar aquí. La palabra de Dios es suficiente para edificarte. Esta palabra te edifica. La palabra de Dios nos edifica. Fíjate cómo dice Hechos, el capítulo 20 y el versículo 32. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 32. Hechos 20 y el versículo 32. Dice la palabra de Dios, dice aquí Lucas, que escribió el libro de los Hechos, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Oh, fíjese lo que dice. Pablo está diciendo en el versículo 32 del libro de los Hechos, perdón, sí es Pablo.
Pablo es que está escribiendo. Lucas escribe lo que Pablo les dijo, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Está diciendo aquí en el versículo 32, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios nos da herencia. Pero aquí nos dice que la palabra nos edifica. Somos sobreedificados. La palabra de Dios nos edifica. Ahora, la palabra de Dios también, estamos hablando de la palabra viviente. La palabra de Dios también trae sanidad. Escucha bien, somos sanados por la palabra. Salmos 107, verso 20 dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmos 107, verso 20. En Proverbios 4, el versículo 20, 21, 22 y 23, Salomón, por el Espíritu Santo, nos dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Aquí está la receta de Dios. Yo di un mensaje hace un tiempo atrás a través del programa de Fe Victoriosa intitulado La Medicina de Dios. Y tú puedes ordenar ese cassette, ese CD, esa enseñanza. Te traerá una gran bendición. Se intitula La Medicina de Dios. Y aquí está la receta que Dios ha dado. Proverbios 4, versículo 20, 21, 22 y 23. Dice la palabra de Dios, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de delante de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida. Mira, la palabra de Dios te trae vida, pero no solamente te da vida. Sigue diciendo, dice, porque da vida al que las hayan y salud, sanidad, salud a todo tu cuerpo. Y luego dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Una vez más, voy a estar citando la receta de Dios. Proverbios 4, es la medicina de Dios y trabaja para cualquier enfermedad y para toda enfermedad. Proverbios 4, versículo 20, 21, 22 y 23. Hijo mío, está atento a mis palabras. No le ponga atención, no le pongas atención a las palabras de la ciencia médica, del doctor. Yo sé que el doctor te dice una cosa y ahí está, pero tú enfócate. No te concentres en lo que te han dicho, ni lo que tu cuerpo te está diciendo, ni lo que tu mente te está diciendo. Concéntrate en lo que Dios te está diciendo. Por eso Dios te está diciendo, hijo mío, está atento a mis palabras. Ponle atención a mis palabras. No le pongas atención a las otras cosas. Ponle atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, dice Dios. Que no se aparten de delante de tus ojos. Dios quiere que tú leas también su Biblia, la palabra. Lea la palabra. Y luego dice, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hayan y medicina a todo su cuerpo. Entonces vemos que la palabra de Dios también te sana. Hay sanidad en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es el contacto de Dios con nosotros. Sí, yo dije también que la palabra de Dios es nuestro contacto con Dios, pero la palabra de Dios es también contacto con nosotros. En Jeremías 1:12. Dios le dice a Jeremías, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y luego Dios también dice en Isaías 55, el verso 10 y 11, así como la lluvia y la nieve caen del cielo y no vuelve allá, sino que riega la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello por la cual yo la envié. Esa es la palabra de Dios. También vemos de que esa palabra es nuestro contacto con Dios. Ahora, quiero dar oportunidad. Estos últimos minutos del programa, quiero hacer una oración con todos aquellos que quieren abrir sus corazones a este Cristo de poder, a este Dios de amor. ¿Por qué no haces esta oración conmigo ahí donde estás? Ahí haz esta oración, donde quiera que estés. Ora conmigo, no te dé pena. Audiblemente, di estas palabras. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Tú lo enviaste a este mundo
a morir en la cruz por mis pecados. Al tercer día, lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios. ¿Por qué no nos llamas? O escríbanos y dinos que tú abriste tu corazón a Jesús, que tú hiciste esa oración. Si tú vives aquí en el área de Los Ángeles, no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a que consideres venir a Centro Palabra de Fe. La dirección está ahí en tu pantalla. Llama al número que aparece en la pantalla para que tú pidas información del horario de los servicios. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes con su programa Fe Victoriosa, Pastor Ricardo Escobedo. Bendecidos. Sé que soy un redimido y soy feliz.